Casi un cuarto de la población de Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente, según un informe interno de la ONU que muestra un aumento de la desnutrición y las enfermedades en consonancia con el deterioro de las condiciones de vida en el país sudamericano. El informe obtenido el jueves por la AFP fue presentado esta semana al régimen de Nicolás Maduro, que atribuye la crisis económica de Venezuela a las sanciones de Estados Unidos. Y al jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países. El reporte Visión General de las Necesidades Humanitarias Prioritarias presenta datos detallados sobre la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela, mientras la Organización de las Naciones Unidas buscan obtener apoyo para acelerar su respuesta. Se estima que 7 millones de personas, o alrededor del 24% de la población total que vive actualmente en el país, tienen necesidades prioritarias urgentes de asistencia y protección, señala el informe de 45 páginas. En 2018, más del 94% de la población venezolana vivía en la pobreza, incluido el 60%, que se encontraba en la pobreza extrema, según una encuesta realizada por 3 universidades en Caracas citada en el informe. Uno de los mayores impactos de la crisis ha sido en la nutrición, con una baja del consumo de carne y verduras entre 2014 y 2017. El consumo de leche, en particular, se redujo en un 77%. Unos 3,7 millones de personas están subalimentadas en el país, 3 veces la tasa del periodo 2010 al 2012, según estimaciones de la ONU. Al menos el 22% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Enfermedades prevenibles, como la tuberculosis, la difteria, el sarampión y la malaria, han resurgido y están aumentando, al igual que la hepatitis A, debido a la falta de acceso a agua potable segura. Desafíos sin precedentes debido a una economía cada vez más contraída y al malestar político. La población venezolana enfrenta desafíos sin precedentes para acceder a servicios esenciales, como protección, atención médica, medicamentos, vacunas, agua, electricidad, educación y acceso a los alimentos, señala el informe. Los salarios medios se han derrumbado, y el flujo migratorio, incluidos profesionales y técnicos de todos los sectores, ha exacerbado la debacle de las condiciones de vida. Según el informe, unas 5.000 personas abandonan el país diariamente, y un 10% de la población, más de 3,4 millones de personas, viven ahora como migrantes o refugiados en los países vecinos. Alrededor de un tercio de los médicos del país, 22.000, han emigrado de Venezuela. Además, cerca de 300.000 personas están en riesgo porque no pueden acceder a medicamentos o tratamientos por más de un año, incluidos los venezolanos en tratamientos de diálisis, afectados por la enfermedad de Parkinson o que tienen el virus del SIDA. Un estudio realizado por UNICEF encontró que el 48% de los niños y adolescentes matriculados en escuelas corrían el riesgo de abandonar los estudios porque no podían asistir a clases con regularidad. La ONU se movilizó para ampliar los esfuerzos de ayuda humanitaria en Venezuela a fines del año pasado, y lanzaron una estrategia para llegar a 3,6 millones de personas. Pero el informe indicó que el esfuerzo no fue suficiente. El limitado alcance y financiamiento de la estrategia, así como los continuos cambios en la situación, incluido el impacto de los cortes de energía en marzo de 2019, han dejado en claro que se necesita mucha más acción para satisfacer las crecientes necesidades del pueblo venezolano, indica el reporte. El mes pasado hubo enfrentamientos mortales en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil ante la demanda de la oposición de permitir el ingreso de ayuda humanitaria,
a lo cual el régimen de Maduro se opone por considerarlo el inicio de una intervención extranjera. La politización de la asistencia humanitaria en el contexto de la crisis hace que la prestación de asistencia de conformidad con los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia sea más difícil, señala el informe. ACNUR pidió un mayor esfuerzo para colaborar con los países que reciben a los refugiados venezolanos. Volker Turk, alto comisionado auxiliar para la protección de la agencia, indicó que de los $700 millones que fueron solicitados, solo se recibió un 10%. Para 2019, la ONU estima que habrá más de 5 millones de venezolanos migrantes. América Latina necesita mayor ayuda para atender la crisis de refugiados venezolanos. Sostuvo este jueves Volker Turk, alto comisionado auxiliar para la protección de ACNUR, al señalar que de los $700 millones que esa agencia de la ONU solicitó en diciembre solo ha recibido 10%. Los fondos no se encuentran para nada en un nivel ideal. Creo que debemos esforzarnos más por ayudar a los países afectados, en particular a Colombia, Perú y Ecuador, pero también a Argentina y Brasil y a las naciones del Caribe, manifestó Turk en declaraciones a la agencia AFP en Buenos Aires. La crisis de Venezuela, la peor de su historia contemporánea con hiperinflación, escasez de productos básicos así como graves fallas en la asistencia médica y los servicios públicos, ha empujado fuera del país a 2,7 millones de personas desde 2015, en su mayoría hacia países de América del Sur, según la ONU. Colombia alberga al mayor número de migrantes y refugiados, con 1,1 millón, seguido de Perú, con 506.000, Chile con 288.000, Ecuador con 221.000, Argentina con 130.000 y Brasil con 96.000. En total, 3,4 millones de venezolanos, alrededor del 10% de la población, viven fuera de su país. La proyección de la ONU es que a fines de 2019 sean 5,3 millones. Al principio de las crisis constatamos estos retrasos, pasa un tiempo hasta que el mundo se da cuenta que necesita hacer más, indicó el funcionario. Es necesario destacar el impacto humano de la crisis migratoria, y también el efecto económico y social en los países de acogida. En Ecuador, en Colombia y en Perú también hay gente bajo la línea de la pobreza, se afecta la infraestructura educativa y de atención en salud, agregó. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, lanzaron a fines de 2018 un plan para atender el flujo de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina, el mayor que haya conocido la región, con el fin de brindar asistencia de emergencia directa, protección, integración socioeconómica y cultural y fortalecimiento de las capacidades en los países de acogida. Para financiarlo se requiere de $700 millones y hasta ahora se ha recibido 10% de los fondos. Es un flujo de personas enorme que no se había visto en mucho tiempo, equiparable al de la crisis de Siria. El mundo tiene que despertar y darse cuenta de que hay una situación humanitaria muy importante, señaló Turk. Los venezolanos no salen de su país porque estén en busca de una mejora en su situación económica. Las razones están más vinculadas a la alteración del orden público que hay en Venezuela, a la crisis política, a la crisis de los servicios, refirió. La Cruz Roja comenzará en 15 días a distribuir ayuda humanitaria en Venezuela para 650.000 personas, informó la institución al advertir que no aceptará injerencias políticas en medio de la pugna entre el régimen de Nicolás Maduro y el jefe parlamentario opositor. Estimamos que en un plazo de aproximadamente 15 días estaremos preparados para brindar la ayuda. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por gran parte de la comunidad internacional,
Esperamos ayudar a 650.000 personas en un primer momento, dijo en rueda de prensa Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en Caracas. Estimamos que en un plazo de aproximadamente 15 días estaremos preparados para brindar la ayuda. Además, informó que el organismo puede distribuir la ayuda para Venezuela almacenada en Colombia y Brasil si no hay politización. Si la ayuda que está en Cúcuta y Brasil cumple con nuestro protocolo de no politización, nosotros podemos distribuirla sin problema, dijo durante una rueda de prensa. Esperamos ayudar a 650.000 personas en un primer momento. Aquí vamos a ayudar con el ingreso de la ayuda humanitaria, pero siempre y cuando sea respetando nuestras reglas de no injerencia militar, recalcó. Por último, comentó, la distribución de la ayuda humanitaria es un trabajo que realiza la Cruz Roja sola, sin apoyo ni de la administración de Maduro, ni la de Juan Guaidó,